Has hecho muchas maravillas en nuestra vida, Señor. No podríamos enumerarlas, Señor. No podríamos contarlas, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te ruego, Padre, que en esta tarde, Señor, que vamos a exponer tu palabra, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Que no haya el espíritu como vimos esta mañana, Señor, esta tarde, de los fariseos, Señor. Que sus costumbres y sus ritos estaban por encima de tu palabra, aún por encima de hacer bien. Que nuestras costumbres nunca estén por encima de tu palabra, Señor, sino que permítenos escuchar tu voz. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Y en cuanto a mí, oh Dios, dame la sabiduría para llevar tu palabra de una manera sencilla, Señor, para que mis hermanos y yo podamos entenderla. Guíame a través de tu Espíritu Santo. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a seguir nuestro estudio. Recordamos que estamos en el libro de Zacarías, los profetas menores, y lo repito una vez más, como siempre lo he dicho, no tienen nada de menores, porque en realidad las profecías que hay aquí son grandes, son tremendas. O sea, sobre todo Zacarías es uno de mis libros, uno de mis 66 libros preferidos de la Escritura. Sí. Zacarías tiene, es como el Apocalipsis, se podría decir, del Antiguo Testamento, comparado con Ezequiel. O sea, tiene figuras difíciles de comprender. Sin embargo, el mensaje es sencillo. Su nombre de este profeta, Zacarías, significa que el Señor ha recordado. Y esto es muy importante, hermano. ¿Podrá usted decir alguna vez en su corazón, yo creo que el Señor se ha olvidado de mí? Pero pues, si usted se acuerda, hay un libro en la Escritura que se llama Zacarías y que significa el Señor ha acordado. Y cuando Él se acuerda, Él está acordándose de su pacto, de sus promesas que ha hecho. Y Él es verdadero, y Él es fiel en cumplir sus promesas. Entonces, el pueblo de Israel, como hemos estado viendo, no fue obediente a su palabra. No, el pueblo de Israel fue como usted y como yo, hermano, que a pesar de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, a pesar de que fuimos como el pueblo de Israel, estuvimos esclavizados en Egipto con nuestros pecados, éramos esclavos de nuestros pecados, y en un momento dado Cristo vino a nuestra vida y nos dio la luz y nos hizo como hizo con su pueblo, atravesar el mar Rojo en seco, y tapó a sus enemigos, los ahogó, es decir, nos libertó para siempre de nuestros enemigos, de la opresión que había en nosotros. Y al igual que el pueblo de Israel, el Dios le dio promesas como nos ha dado a nosotros, y le prometió una tierra de mucha bendición. Pero si no obedecían, la maldición vendría sobre ellos. Y es lo que vimos. El pueblo de Israel no obedeció a Dios y Dios los esparció. Esclavizados, naciones se hicieron más poderosos que ellos y los condenaron y los llevaron a ser esclavos, a servir en sus palacios, en su pueblo. Después de haber sido tenidos reyes y haber sido libres, ahora eran esclavos. Pero esto era parte de la disciplina de Dios. Dios disciplina a su pueblo. Dios castiga. No, hermano, Dios no castiga. ¿Sí? Apocalipsis 3 dice, yo castigo y reprendo a todo aquel que amo. O sea, parte del amor de Dios es disciplinar a sus hijos cuando estos se han desviado de su camino. Pero esto es para salvación. O sea, es decir, hay esperanza en aquellos que hemos creído en el Señor. Dice que 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado, mas el impío cae y no se levanta jamás. Entonces, si usted está siendo disciplinado por el Señor, soporte la disciplina. Dice la Escritura, soporte la disciplina. ¿Por qué? Porque esto es para salvación.
porque Dios quiere el bienestar suyo y mío. Y si nos hemos apartado, vamos a ser disciplinados como lo fue el pueblo de Israel. Y como vemos, le dijo, bueno, ustedes van a ser esparcidos por todas las naciones. Sin embargo, al cabo de 70 años, yo los traeré otra vez a la tierra y despertaré al rey de esa época y él dará órdenes y ayudará a que ustedes vuelvan a la tierra de la cual los arrojé y volverán y edificarán el templo una vez más, aquel templo que fue destruido. Todo lo que había sido saqueado el templo, dijo que volverían en 70 años. Y esto se trata del libro de Zacarías que estamos leyendo. Ellos habían estado 70 años y ahora han vuelto con el propósito de edificar el templo. Y como lo hemos visto, ellos empezaron muy animados, muy entusiasmados a edificar el templo. Y eso es algo que pasa en nosotros cuando, yo no sé si ustedes han oído hablar del primer amor, ¿sí? Que uno llega y conoce a Jesús y uno quiere hacer todo, quiere servir, está emocionado y con mucho entusiasmo quiere hacer las cosas de Dios. Con el paso del tiempo esto como que se enfría un poco. Y eso fue lo que sucedió. Ellos llegaron animados a edificar el templo, pero vino la hora de la prueba, la oposición. El andar en la verdad, cuando hay un llamado de Dios en nuestra vida, hermano, no es fácil. Va a haber mucha oposición para que usted pueda venir a la iglesia, escuchar su palabra, para que pueda servir. Va a haber obstáculos. Nuestra vida va a ser probada, no es sencilla. Jesús dijo que, o el apóstol Pablo habló diciendo de que todo aquel que quiera vivir piadosamente, o sea, conforme a la voluntad de Dios, en Cristo Jesús, dice, padecerá persecución. O sea, vamos a sufrir la aflicción de nuestra familia, amigos, de nuestro trabajo, de quien sea. Siempre vamos a tener oposición. Lo tuvo el pueblo cuando iba a edificar el templo. A tal punto que detuvieron la obra. Se detuvo la obra por casi 20 años, hermano. Casi 20 años la obra del Señor fue detenida. Pero, hermano, aquí está el consuelo que nosotros tenemos. Usted puede ver quizás que en su vida se ha detenido la obra del Señor. Puede ser que usted está estancado, creerá usted. Pero hermano, Dios no deja su obra a medias. Él es el que dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y eso depende de Él, hermano. O sea, eso es una obra completamente de Él en la que podemos reposar confiadamente de saber que el que hizo la obra en nosotros, que nos mostró a Jesús, que nos limpió de nuestros pecados, ahora Él terminará esa obra hasta el final, Él hará que se cumpla lo que Él ha prometido en nosotros. Y esto es lo que sucedió. El pueblo estaba desanimado, pero Dios envió a estos profetas, Ageo y Zacarías, como lo hemos estado viendo. Ellos fueron los que animaron a que vuelvan a construir el templo, a edificar el templo. Y lo hicieron, ¿sí? Lo terminaron. 4 años más tarde pudieron terminar el templo. Aunque el templo fue terminado en un lapso de 46 años. El templo se logró hacer porque Dios despertó a estos profetas por medio de su palabra a que siguieran la obra. Y esa es la manera como Dios utiliza. Si usted ve su vida estancada en el Señor, que no avanza, la única manera es a través de su palabra, por sus profetas que Él escribió, es de que uno pueda animarse a que esa obra que Dios empezó en nosotros pueda continuar en nuestra vida. La carencia de su palabra es lo que nos hace perezosos, nos hace flojos a estas cosas. Pero Él envía a Zacarías y le dice, bueno, y Ageo les dijo que él, al medio de profecías, al medio es más, Zacarías tiene 8 visiones proféticas, ¿no? De las cuales hablamos la semana pasada, ¿no? 8 visiones proféticas, de las cuales son difíciles de comprender, pero lo que quiere decir el Señor en estas 8 visiones que tuvo, que vimos la semana pasada, es una, de que Dios pondría un gran sumo sacerdote y a través de este hombre, Josué,
quitaría el pecado en un solo día. Y lo otro es que pondría a Zorobabel como gobernador de Jerusalén. Estos dos hombres estarían a cargo. Uno sería el sacerdote y el otro sería como el gobernador. Y esto, hermano, apuntaba a algo que es lo que viene en los capítulos más adelante, lo que vamos a ver ahora. Es decir, esto apuntaba a la obra de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como el gran sumo sacerdote y como rey, y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. O sea, hacia eso apunta el libro de Zacarías. El libro de Zacarías no solo se queda en algo que significa el templo terrenal, no. Dios quería llevar a cada uno de nosotros a entender que esto terrenal va a pasar, que pongamos nuestra mirada en aquel reino que es para siempre, eternamente y para siempre, el reino universal de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene otra vez a reinar y a establecer justicia en la tierra. Hablaba con nuestra hermana ayer, en la reunión que tuvieron las damas, ¿no? Sobre, Timoteo era un joven que le gustaba mucho la gimnasia, el edificio, le gustaba mucho, era griego, aunque era de madre judía, conocía las escrituras, lo que Dios mandaba, pero la cultura griega le gustaba mucho el ejercicio, como ahora vemos los gimnasios. Y verse bien, es parte de la salud corporal, era algo que de su cultura era bueno. Y Pablo aconseja a este joven Timoteo y le dice: el ejercicio corporal, el fitness, el ejercicio corporal para pocos es provechoso, o sea que no es tan provechoso. Ejercítate en la piedad, es decir, en la obra del Señor. Practica la obra del Señor, ejercítate en la piedad, porque esta tiene promesas en este siglo, pero también en el venidero. Ahora, ¿por qué saco esto a colación? Porque de esto habla Zacarías. Ok, yo les voy a dar promesas para estos tiempos, para que ustedes van a edificar el templo, pondré un sacerdote, pondré un gobernador. Pero aquí no termina la historia. Yo quiero enfocarlo, dice el Señor, al reino que viene, el reino eterno con el Mesías o el Salvador, el Cristo que yo había prometido desde antes, desde el principio de la creación, es decir, desde el Edén. Cuando Él dijo que enviaría un Salvador, un nacido de mujer, que le heriría la cabeza a Satanás, que le quitaría el poder a la serpiente. De eso se trata este libro de Zacarías. Y lo vamos a ver proféticamente. Miren, quiero que ustedes vean y ténganme un poquito de paciencia, porque todas estas profecías que les voy a decir están en este libro de Zacarías y apuntan a la obra de nuestro Señor Jesucristo o a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo va a saber, si usted es conocedor de las Escrituras, como sé que lo es, usted va a ver que desde el verso, voy a hablar desde el capítulo 6, y este es el primero, dice así: le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ellos estaban esperando edificar el templo de aquí físico, pero él le está apuntando a un templo que va más allá de ese templo que ahorita fue destruido en el año 70, después de Cristo, con Tito, los romanos. Destruyeron el templo, ya no hay más templo. Entonces él está apuntando de que habría un templo y que llamado el renuevo, el Mesías, Isaías lo llama también el renuevo, Zacarías también lo llama el renuevo, y ese es un tipo del Mesías. Y decía que él, o el Salvador, él edificaría el templo de Jehová y él le llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. O sea, ¿qué le está diciendo? Está bien, usted va a construir su templo, pero hay algo que viene más allá. Es un rey y un sacerdote. Y en el capítulo 9, miren cómo dice así: alégrate mucho, o sea, regocíjate, alégrate, hija de Sión, es decir, los judíos. Da voces de júbilo, es decir, grita
hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Ustedes recordarán esta profecía? ¿Cuándo se cumplió? El día de acción, cuando en la fiesta de los tabernáculos Jesús entró en un pollino, en un burrito, y la gente decía Hosana, y ponían ramas sobre su, cuando él pasaba, y decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí se cumplió porque él vino así, humilde, no vino montado en un caballo con vestidos reales, no, vino sencillo y humilde. Aquí esta profecía la escribió Zacarías. ¿Cuántos años? Casi 500 años antes de que sucediera esto. Ahora bien, también ahí vemos que dice, de él saldrá la piedra angular. Cristo es llamada la piedra angular. También, ahora dice así, habla como que él es el buen pastor de las ovejas, del rebaño de Dios. Dice así, esta profecía dice que él pondría un pastor, pero este pastor sería desechado. Y él le diría, bueno, yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario de pastor. Vamos, páguenme, le dice. Pero si no, dice, dejadlo. O sea, que no me paguen, sino ustedes verán. Y pesaron, dice, por mi salario, 30 piezas de plata. Ese fue el pago que le dieron a este pastor que fue rechazado. 30 piezas de plata era el salario o era el precio de un esclavo. Y es el precio por el cual Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Lo vendió como si no valiera nada, como si valiera al precio de un esclavo. 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, dice, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bueno, así fue. Él les dio el dinero a los sacerdotes y ellos... Ustedes conocen la historia de las 30 piezas de plata con la cual fue vendido el Señor. Sigue más adelante en el capítulo 12, miren lo que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como que se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Y esto nos apunta a los tiempos finales. En los tiempos finales, recuerden que el pueblo de Israel no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Como vimos ahorita, cuando estaba leyendo el hermano Julio, enseñando la clase ¿qué decía? De que él estaba tratando de enseñarles, de mostrarles el camino de Dios, y ellos lo que querían era matarlo. No podían entender eso, no podían aceptar, no lo aceptaron. En su corazón rechazaron, y además fue crucificado, fue rechazado todo el tiempo. Sin embargo, dice que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, Él vendría y el pueblo de Israel va a creer, pero va a creer porque Él viene. Él va a creer viendo, tal como ustedes ven, ustedes recordarán cuando Tomás dijo, no creía que había resucitado. Jesús dijo, no, pues si no me tiene mi dedo en su llaga, dice, en su costado, no creeré. Y Jesús, cuando vio a Jesús, le dijo, mira, le dijo, Tomás, soy yo, mete tu mano, le dice, pon aquí en mis manos y en mi costado, y cree, le dice, no seas incrédulo. Y él dijo, creo, Señor mío, creo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque viste y creíste, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y el pueblo de Israel verá al final a su Mesías venir. Y esa es una de las partes que más me emociona de este libro. Pero ya lo vamos a ver ahorita en un segundo, ¿sí? Que dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Está hablando de la obra redentora, la obra que solamente Cristo pudo limpiarnos y purificarnos de todos nuestros pecados y nuestras maldades. Y recuerden cuando Él fue, dice, heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. Cuando Cristo fue apresado, todos sus discípulos lo abandonaron. Bueno, esto se cumple aquí
Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Entonces, todas estas profecías estaban aquí y apuntaban a la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su venida, en su retorno y su establecimiento de su reino universal, su reino de paz. Si ustedes recuerdan, si usted ha leído el libro de Daniel, usted ha oído la historia de que él ve el rey Nabucodonosor ve una estatua de oro, cabeza, esto era de plata, los pechos, toda esta parte del vientre era de bronce, luego de hierro, y los pies eran de hierro con arcilla o con barro. Y después de que este hombre ve esta imagen, dice que sale una piedra del cielo que da en los pies de la estatua, y la estatua se desmenuza, se hace pedazos, y el viento la desaparece, no deja rastro de ella. Pero de esa gran piedra se hizo un gran monte, y cuando Daniel interpreta ese sueño, ese gran monte era el establecimiento del reino de Dios. Dice que su reino sería un reino eterno y para siempre, que no tendrá fin jamás. Y en el capítulo 7, cuando él lo ve venir, dice que, y vi en los cielos, dice, a uno con apariencia de hijo de hombre. Y fue acercado, dice, al anciano de días. Está sentado Dios Padre en el trono, y él se les ha acercado, y se le da dominio, dice, poder y autoridad, y su dominio es para siempre, y no tendrá fin jamás. O sea, estamos hablando de un reino eterno, hermano. Todo lo que estemos viendo ahorita en estos momentos es pasajero, la tristeza, el dolor que usted pueda vivir, todo lo que usted pueda adquirir, tesoros, riquezas, todo esto es pasajero. Pero Dios quiere que nosotros apuntemos a lo eterno, a lo que es verdadero, aquello que no se ve, y es a esperar el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es un reino para siempre. Ahora bien, miren, hermanos, este es mi versículo como favorito entre los muchos que tengo. En los tiempos finales dice que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El monte de los olivos, hermano, es el monte donde estaba Jesús antes de ser ascendido. Antes de dar órdenes y decirle a sus discípulos: quedaos en Jerusalén y esperad la promesa del Padre. El Espíritu de Dios vendrá sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. Y recuerden, esa fue el mandamiento que dio el Señor. Y en ese momento dice que el Señor fue levantado, dice, hacia el cielo en una nube. Y vieron sus discípulos, había mucha gente, más de 500, había bastante, y ellos pudieron ver que Él fue levantado hacia el cielo en una nube. Y cuando estaban ellos mirando hacia el cielo, como Él iba desapareciendo, dos ángeles se postraron, estaban a los lados de ellos y le dijeron: ¿qué miráis, varones de Galilea? Este mismo Jesús que visteis subir, volverá a sí mismo como le visteis ir. Ahora, ¿cómo le están yendo a ver? En una nube. Jesucristo vendrá entre las nubes. Como dice Daniel: he aquí entre las nubes uno con apariencia de hijo de hombre. Él viene entre las nubes, dice, y sonará, dice Tesalonicenses, dice lo mismo, que vendrá entre las nubes. Capítulo 19 de Éxodo dice lo mismo: he aquí yo vengo a vosotros en una nube espesa, un tipo de la venida del Señor en medio de las nubes.
¿Y dónde? Así como le viste, ¿dónde? En el monte de los olivos. Él vendrá al monte de los olivos. Pero lo asombroso de esto, que me gusta, hermano, es que Él dice que cuando se pare, dice, cuando firme las plantas de sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se va a partir en dos, hermanos. Usted está viendo la magnificencia del poder de nuestro Señor, que con solo plantar, pararse en el monte no va a soportar, se va a abrir en dos, hermano. Pues yo cuando decía que la iglesia, me decían aquellos predicadores de esa época, recuerdo, decían, la iglesia es la plataforma que sostendrá cuando Él venga. Hermano, yo no quiero ser la plataforma, porque cuando Él venga el monte se va a partir en dos, hermano, a causa de la magnificencia de su poder. Pero esto apunta a algo, hermano. Yo se los he dicho, pero creo que no todos conocen. ¿Por qué? Cuando usted ve, hermano, que algo se rasga, acá hay un tipo profético en esto. ¿Pero qué significa esto, hermano? Bueno, cuando el rey Saúl no obedeció, Dios lo desechó. Samuel dijo, te ha desechado. Se ha buscado a alguien mejor que tú. Y él dijo, no me humilles delante del pueblo, porque a él le interesaba mucho lo que la gente diría de él. No me humilles delante del pueblo. Y Samuel da la vuelta y se va, molesto de ver que este hombre no había obedecido a Dios. Y Saúl lo toma del manto y se rompe el manto de Samuel, le tira a Samuel en dos. Y él voltea y le dice, así ha dicho el Señor, tu reino ha sido rasgado como este manto y ha sido dado a otro mejor que tú, o sea, por el rey David. Entonces, cuando hay un rompimiento de algo, esto representa el final de algo y el comienzo de algo nuevo. Esto no lo he inventado yo. Cuando Elías es arrebatado al cielo, deja su manto ahí y queda el ministerio profético de Eliseo, que fue mucho más poderoso que el de Elías. Y él toma el vestido, el manto de Elías que había quedado ahí, y él lo rasga en dos. Es decir, dando por sentado que el ministerio de Elías había terminado y empezaba un nuevo ministerio profético. Lo mismo sucedió en tiempo de Jesús. Ustedes recordarán cuando Jesús estaba siendo interrogado por los sacerdotes, y el sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre, dice, del Señor, que me digas o que nos digas si eres tú el Cristo. Y él le dijo, tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder entre las nubes, viniendo con poder y gloria con los santos ángeles del cielo. Le estaba diciendo, en otras palabras, esa visión que tuvo Daniel, viendo a uno entre las nubes con apariencia de Hijo de Hombre, a quien se le dio gobierno y su gobierno es para siempre, ese soy yo, que está diciendo. ¿Y qué dijo el sumo sacerdote? ¿Qué hizo? Dijo, blasfemia. Y rasgó sus vestiduras, cosa que Dios le había dicho, ningún sacerdote podría rasgar sus vestiduras. ¿Pero qué estaba simbolizando esto? Estaba dando finalización ¿a qué? Al sumo sacerdocio o al sacerdocio según el orden de Aarón, porque vendría un nuevo sacerdocio que estaba delante de él. Era el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces vemos que eso es el final de algo y comienzo de otro. Lo mismo cuando usted ve que el velo del templo se rasgó, al cual solamente podían entrar una vez por año. Esto significaba que ya se había terminado la obra de purificación por medio de sacrificios, y solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año. No, ahora sí podía entrar directamente. Podemos, usted y yo, tener acceso y comunión con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Ahora bien, hermano, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que le acabo de decir? ¿Por qué? Porque la tierra se rasga al final, cuando Él viene. Y esto apunta a que Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo.
Y cuando Satanás tentó, le dijo, si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos, porque a mí me han sido dados. Entonces, Satanás es el príncipe de la potestad de este mundo, pero no es para siempre, porque cuando se rasga la tierra, se está hablando proféticamente que el reinado, se podría decir, de Satanás en la tierra, o su usurpación como ladrón, de haber estado reinando en la tierra, ese es su final, porque de allí viene el Señor a ser el dueño absoluto de la tierra y a tomar el control y a reinar eternamente y para siempre. Y como dice aquí en Isaías, dice, acontecerá que en aquel día, dice, ¿no? Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día será uno, Jehová será uno, y uno será su nombre. Entonces, hermanos, Zacarías nos habla del cumplimiento profético del reino de nuestro Señor Jesucristo, del cual usted y yo somos parte si hemos creído en la obra de Jesucristo. Como vimos la semana pasada, el sumo sacerdote Josué estaba, recuerdan, con las vestiduras sucias, como lo estamos nosotros cuando estamos bajo el pecado, sin conocimiento de Dios. Pero dice que el Señor dio orden de que se le quitara esas vestiduras sucias y se le pusieran vestiduras nuevas, que se le pusieran sandalias y mitra en su cabeza, anillos en sus dedos, es decir, lo vistió como un hijo, como un gran sumo sacerdote, y lo limpió y lo purificó. No porque él haya hecho algo, sino porque Dios lo estableció. Fue la obra del Señor. Lo mismo fue el Zorobabel para que edificara el templo, que le dijo, no es con espíritu ni con fuerza, ni con ejército ni con fuerza. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra es completamente del Señor. Dios quiere hacer una obra en tu vida, hermano, y en mi vida. Cualquiera que sea tu situación, que tú conozcas al Señor, pero tu vida está estancada, Dios ha enviado sus profetas para despertar su espíritu y digas de ahora en adelante, voy a trabajar en la obra del Señor, en lo que Él ha hecho en mí, en la obra que Él empezó en mí. Pero si no, si aún está como sacerdote de Josué con las vestiduras sucias, es tiempo de que sean limpiadas sus vestiduras. ¿Solo cómo? Aceptando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es decir, Él murió como un cordero inocente para llevar mi maldad y tu maldad. Y esa es la única forma que Dios va a aceptar para que nosotros podamos ser justificados o salvados de la condenación eterna. Esa obra empieza con la fe en nuestro Señor Jesucristo y continúa hasta que nuestros cuerpos mortales sean perfeccionados y sean conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Unos resucitaremos y nuestros cuerpos serán transformados, pero otros estaremos presentes cuando Él venga y nuestros cuerpos serán transformados en ese momento. Cualquiera que sea lo que acontezca en nuestra vida, le puedo asegurar que esa es su palabra verdadera y de que se cumplirá. Zacarías significa el Señor se ha acordado y Él se acuerda de su pacto. Él prometió esto y Él lo hará. Como dijo Job, aunque mi carne se hiciere pedazos, con mis ojos yo veré al Señor. Él estaba profetizando la resurrección. Esta vida que usted ve ahorita no termina aquí. Este es solamente un momento breve comparado con la eternidad. Dios quiere que apuntemos nuestros ojos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así como nos ha dado promesas para esta vida, Él tiene promesas para nosotros eternas y para siempre. Así que te animo a que sigas confiando en el Señor, que pongas toda tu confianza, no veas tu vida, que a veces pueda estar hecho un desastre, hermano.
No la puedes componer tú, ni yo, no podemos componerla. Pero Él, aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, es poderoso para transformar nuestras vidas, para cambiar esa tristeza en gozo, para cambiar ese desorden en un sistema de orden, ese caos en algo ordenado en nuestra vida, como Él es un Dios de orden. Te animo a que sigas confiando en Él y no desmayes tu corazón. Como dice ahí, esfuerza tu corazón y no temas, porque el Señor tu Dios está contigo, a donde quiera que te vaya. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te ruego, Dios, de que tú puedas, Señor, hacer que esta palabra, Señor, se haga vida en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, me fortalezca a seguir esforzándome en guardar tus mandamientos, en limpiarme cada día para tu obra, Señor. Ayuda a mis hermanos que están aquí presentes también, Señor, para que tú los fortalezcas. Dale la fortaleza necesaria, la sabiduría, para que puedan andar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que sean testimonio vivo, Señor, de que tú eres un Dios verdadero, que es capaz de transformar las vidas y los corazones de los hombres. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, bendícelos, protégelos. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, y en Él te doy la gracia. Amén y amén.